De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple siempre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos cada día, hermanos, buscar que en nuestra vida, que en nuestro ser, se haga siempre la voluntad de Dios. Para eso necesitamos escudriñar nuestro caminar, nuestro accionar y las motivaciones de nuestro corazón. Es muy probable que estos muchachos no habían escudriñado qué era lo que los motivaba, porque si no hubieran descubierto que había cierto dejo de orgullo y una motivación totalmente equivocada. Del mismo modo, la expresión el bautismo con que soy bautizado es otra expresión metafórica que utiliza el Señor para hablar de su pasión y muerte. Usted entiende cuando hablo de metáforas o expresiones metafóricas, que son comparaciones que utiliza el Señor para expresar una realidad. Entonces Él utiliza esas comparaciones para expresar la realidad, en este caso, de su pasión y de su muerte. Según el diccionario Strong de palabras griegas, la palabra bautismo proviene de un verbo primario que se llama bapto y significa arrollar, inundar, cubrirlo completamente con un fluido. En el Nuevo Testamento, solo en un sentido especial y calificado, literalmente, mojar. El comentario bíblico siglo XXI dice que Jesús les advirtió a los discípulos que el sufrimiento en verdad llegaría para todos, pero eso no necesariamente conduciría a un lugar elevado en el reino de Dios. El lugar elevado solo lo da Dios. El hecho, hermano, que tengamos que pasar pruebas, dificultades y a veces sufrir, no significa que ya estamos preparados, que ya tenemos ganado lugares de privilegios. No, lo que significa es que tenemos que pasar por eso. Todos, de alguna manera o de otra, en una medida mayor o menor, pasamos por pruebas y dificultades a lo largo de nuestra vida cristiana, porque nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, tiene que ser probada, así como el oro se prueba con el fuego, así nuestra fe tiene que ser probada también. Entonces Jesús lo que le está implicando es que les es necesario el ser sumergidos completamente en el mismo destino de sufrimiento que su maestro, por causa del Evangelio. Y esto tuvo su cumplimiento, hermano, en Jacobo y en Juan. Porque yo creo que las palabras de Jesús son muy importantes para tener en cuenta y considerarlas. Y todo lo que Él prometió que pasaría a aquellos que estaban a su alrededor, todo se cumplió. Así que debemos mirar en las Escrituras y en la historia el cumplimiento de la promesa que Jesús les dijo a sus dos discípulos pretenciosos que iban a participar de su copa de sufrimiento y de su bautismo de sufrimiento. Y esto se cumplió en el caso, por ejemplo,
del apóstol Jacobo, lo registra el libro de los Hechos cuando Herodes lo hizo asesinar para congraciarse con los judíos. La Biblia dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Tuvo que morir por causa del evangelio, sufrir por causa del evangelio. Es interesante cuando nosotros miramos la historia, por ejemplo, en el capítulo 7 de Hechos, del primer mártir cristiano que se llamó Esteban. Él predicó un lindo mensaje, hermanos. Él predicó ahí en ese capítulo 7 un hermoso sermón y les contó toda la historia del pueblo de Israel de principio a fin en un capítulo, pero culminando con el mensaje de Jesucristo y obviamente hablándoles de cómo lo habían condenado injustamente los judíos. ¿Y sabe qué es lo que le provocó a él? El predicar tan hermoso mensaje. Por eso yo no predico muy bien, porque a él lo mataron a pedrada. Entonces no conviene, pastor, predicar muy bien. Pero él predicó un tremendo mensaje que yo le animo a que usted, si usted quiere conocer la historia de Israel, ahí en pocas palabras la puede conocer en solo un capítulo. Y sin embargo le provocó la muerte. El servicio a Dios no siempre va a llevarnos a resultados personales satisfactorios, pero sí siempre va a llevar a la extensión del reino de los cielos. En los primeros 3 siglos de historia de la iglesia cristiana, cientos y miles de cristianos murieron por mantenerse fieles al evangelio y al nombre del Señor Jesús. Pero ¿sabe qué? Ellos sabían que su muerte era la semilla del avivamiento y del crecimiento. Y realmente la iglesia se extendió por todo el Imperio Romano. El Imperio Romano quería destruir a la iglesia y la tenía por todos lados, aún dentro de sus mismas filas. ¿Por qué? Porque hubo gente que estuvo dispuesta a beber la copa del sacrificio y a ser bautizados en el bautismo del sacrificio. Así que el primero entonces, Jacobo, que cumplió con lo que Jesús le había dicho. En el caso de Juan, su hermano, el cumplimiento fue un poco más adelante en la historia, cerca de finales del primer siglo. La Biblia y la historia registran que como medio de persecución que sufrió el apóstol de parte del Imperio Romano, fue desterrado en la isla de Patmos. Desterrado quiere decir expulsado de su tierra sin posibilidad de retornar. Es decir, no hay peor castigo para en este caso un judío, que ser echado de su tierra y no permitírsele nunca más volver. Y él estaba ahí en una isla que era como una especie de prisión, y ahí estaba desterrado y él no podía salir de ahí. Pero lo maravilloso del caso, que aunque él estaba ahí perseguido en el sufrimiento, él tuvo las mayores revelaciones de parte de Dios y quedaron registradas en nuestro libro que se llama Apocalipsis. Y ahí tenemos los registros de los acontecimientos finales que Dios tiene preparado para los últimos tiempos. Él fue enviado ahí como medio de persecución. La Biblia lo registra de esta manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Es decir, no estoy participando en cosas livianas, sino en la tribulación junto con ustedes, dice. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Esta actitud de Jacobo y Juan, es decir, de pedir posiciones,
generó mucha molestia entre el resto de los discípulos del Señor. Gran enojo de parte de los otros 10. De hecho, la expresión que aparece ahí dice que comenzaron a enojarse violentamente. Es la expresión literal en el griego original. Comenzaron a enojarse de una forma muy violenta contra esos dos. ¿Pero qué se creen estos dos? ¿Acaso son mejores que nosotros? Y ahí vio cómo entra a murmurar uno y el otro se suma y se sube el volumen y enseguida empiezan los conflictos personales. Así que a Jesús no le quedaba otra que intervenir de una manera gloriosa, esplendorosa y particular para frenar cualquier sublevación entre ellos, cualquier posibilidad de pleito. Y lo hizo, de hecho. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Vuelvo al texto. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, mire la situación. Usted imagínese el cuadro. Está Salomé, que así se llamaba la mamá de Jacobo y Juan, con sus dos nenes, ahí adelante de Jesús, pidiéndole privilegio para sus hijos. Como a 2 o 3 metros está el resto del grupo de los discípulos mirando el espectáculo. A ver, ¿qué pasa con esto? A ver, ¿qué es lo que quieren? Y empiezan a escuchar, y se empiezan a irar, y se empiezan a enojar. Y entonces ahí está Jesús, en el medio. Qué bueno que Jesús siempre está ahí entre medio. Asegurémonos, hermano, que cuando haya un conflicto esté Él entre medio, porque Él es el príncipe de la paz y es el único que sabe cómo colocar la verdadera paz. Y dice que los llamó a los discípulos y les empezó a dar una clase magistral de humildad y de servicio. Sabéis, dice, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y la frase maravillosa que Jesús dice, mas entre vosotros no será así. Y esto es tanto para los 2 como para los 10. Entre ustedes nunca debe ser así. Sino, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús usó este incidente para enseñar a sus discípulos que la verdadera grandeza es servir a los demás. Amados, la verdadera grandeza no está en cuánta gente me está sirviendo a mí, sino a cuántos yo puedo estar sirviendo, a cuánto puedo estar ministrando, a cuántos beneficia mi servicio. En otras palabras, el Señor les está diciendo, miren, ustedes están creyendo que el reino de los cielos se rige por las mismas reglas que los reinos terrenales, pero la verdad es que el reino de los cielos establece una sociedad alternativa que desafía los valores convencionales. En el mundo tenemos una forma de ver cómo se gobierna y cómo se dirige, pero la realidad es que el reino de los cielos viene a establecer una nueva forma de vida, viene a establecer un nuevo régimen de gobierno en el cual el servicio es la matriz por la cual nos debemos regir todos nosotros. De hecho, a los discípulos les llevó bastante tiempo el comprender qué significado tiene ser un ciudadano del reino de los cielos. Cuando leemos sobre el momento en que Jesús va a ascender al cielo, la Biblia nos muestra que sus discípulos siguen pensando en un reino terrenal. Mire, Jesús estuvo 40 días
después de resucitar con ellos, dice, hablándoles del reino de Dios. 40 días, enseñándoles, más los 3 años que ya había estado, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y está pronto para ascender a los cielos, y ellos todavía siguen pensando en un reino con estructura terrenal. Mire lo que pasa en esta situación. El registro bíblico dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Como vemos, el pensamiento de los discípulos estaba influenciado por la idea de la restauración del reino de Israel con el esplendor, poderío y gloria que había tenido en el pasado, principalmente durante los reinados de David y Salomón. David fue un rey guerrero, conquistador, y Salomón fue un rey que reinó en tiempos de paz y prosperidad, y todo judío anhelaba volver al esplendor de David y de Salomón. De David porque conquistarían a sus enemigos, a todos los que los habían subyugado, y de Salomón porque les proveería prosperidad en todas las áreas. Pero por medio de una serie de contrastes, el Señor Jesús ahora les enseña a ellos en el pasaje de Mateo, y nos enseña a nosotros sobre la verdadera grandeza del servicio, que es paradójico, ¿verdad? Algo grande con servicio como que son cosas opuestas, pero en el servicio es donde está la verdadera grandeza, hermano. Jesús ahora les dice: vamos a aclarar las diferencias entre los reinos terrenales y el reino de los cielos. Y esa diferencia las va a establecer con la expresión: más entre vosotros no será así. En otras palabras, él dice: mire, ustedes están mirando cómo se gobiernan las naciones de una manera en la cual los que están en autoridad son señores sobre la gente, pero entre ustedes no debe ser igual. Y entonces la primera diferencia es: en un reino terrenal el gobernante se enseñorea de aquellos sobre los que gobiernan. En cambio, en el reino de los cielos, el que quiera ser el primero debe ser y hacerse servidor de todos. Así que vamos a salir de aquí, hermanos, a servir. Amén. Algunos van a salir a servir, y otros los van a seguir. Pero lo cierto es que debemos de servir. Segundo contraste o diferencia: en los reinos terrenales los que son grandes ejercen señorío sobre las personas, pero entre los que pertenecemos al Señor, el que quiera ser grande debe ser siervo de los demás. El Señor concluye poniéndose a sí mismo como ejemplo, y es ahí donde establece el mayor contraste con los gobernantes de la tierra. En otras palabras, Jesús establece que de la misma manera que Él no vino para ser servido, sino para servir, así cada uno de nosotros debemos quitar de nuestros pensamientos todo deseo, aspiración y motivación de preeminencia y señorío sobre las demás personas, y debemos colocar en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 5. El comentario bíblico siglo XXI establece que Jesús mismo es el ejemplo supremo. Su estado de hijo del hombre le daba el derecho de ser servido, según Daniel 7, 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Una visión de Daniel sobre los tiempos finales, que al final de los tiempos se le va a dar todo el dominio a Jesús, sobre todas las cosas, sobre todos los reinos, sobre todas las naciones. Él va a tener el dominio total. Y él podía haberlo reclamado, porque ya era el Hijo del Hombre. Pero él no reclamó porque él dijo, él vino para servir y no para ser servido. En esta falta de egoísmo, él es nuestro modelo, aun cuando la forma de su servicio específico nunca podrá ser repetida, es decir, el dar su vida en rescate por muchos, digamos. Lo único que nosotros no podemos imitar de Cristo es el sacrificio expiatorio. Lo demás, su vida, su santidad, su servicio, todo lo podemos imitar. El comentario Jason Fansenbrom dice, en el reino que está por ser establecido, el principio de grandeza no tendrá lugar. Todos los servidores serán iguales y la única grandeza conocida será la de la humildad, la de la devoción y el servicio a los demás. El que descienda más al practicar estos servicios de humildad y servicio personal, subirá más alto y ocupará el lugar principal en aquel reino, así como el Hijo del Hombre, cuya humillación y sacrificio por los demás trasciende a todos y le da derecho a un lugar por encima de todos. ¿Qué mayor ejemplo de Jesús, que siendo Dios descendió a la tierra, vino a la tierra y se hizo uno de nosotros, humillándose, dice la Biblia, a lo sumo, a lo máximo? En vida de Jesús, uno de los mayores ejemplos de servicio que Él mostró se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 13, donde la Biblia dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, verso 3 al 15. Dígame si esto no es un ejemplo maravilloso de servicio desinteresado por parte de Jesús hacia sus discípulos. Están en la cena, hermanos, y tomó el lugar de un siervo. Sabían que en la antigüedad, cuando usted iba a una casa y le recibían, el dueño de la casa comisionaba a un siervo para que le lavara los pies. Era una señal aparte de bienvenida. Pero aquí esa posición, ¿quién la toma? La toma Jesús. Él es el que decide lavar los pies de los discípulos, humillándose y sirviéndoles. La pregunta que nos surge como conclusión, hermano, es ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a descender
y humillarnos para cumplir con el servicio que Dios nos ha marcado, para servir a Dios y a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. ¿Hasta qué lugar? ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a negarnos? ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a despojarnos para que, como dijo Juan el Bautista, yo mengüe y Él crezca, yo descienda y Él prevalezca? ¿Cuánto? Entonces, la meditación final de esta tarde es: hemos sido llamados a servir, no a ocupar posiciones. Las posiciones son establecidas a veces necesariamente para mantener ciertas estructuras, pero nada más. No son para ser ambicionadas. Lo que debemos de ambicionar, hermanos, es ser hallados fieles siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ser hallados fieles. Que cuando llegue aquel día y estemos ahí, el Señor diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esa frase? Yo quiero escuchar esa frase. En el final de los tiempos quiero escuchar esa frase. Es la única frase que realmente vale la pena escuchar en ese momento. Ser hallados fieles. Amén. Oramos. Si puede ponerse de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por las enseñanzas que Jesús dejó establecidas. Gracias por el ejemplo supremo de servicio de Jesús. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. Viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.